Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Diego Mauricio Peláez y voy a presentarles a ustedes la exposición relacionada con las tablas de valoración documental. Las referencias bibliográficas que se tomaron para la realización de este video fueron del Archivo General de la Nación, el Ministerio de Cultura, también del Politécnico Colombiano y algunas fuentes como el Ministerio del Gobierno, el INURBE y otras fuentes institucionales como la Gobernación de Boyacá. Bueno, para empezar con la exposición, vamos a definir qué son los instrumentos archivísticos. Los instrumentos archivísticos son las herramientas que permiten desarrollar de manera adecuada una planeación y gestión documental. Cada una tiene un propósito, el cual sirve como apoyo a la función archivística y a la función documental. Esto teniendo en cuenta que los fondos documentales necesitan tener completamente organizado toda su producción, tanto producción institucional como la producción intelectual de cada una de las personas que hacen parte de estas organizaciones o de los documentos que llegan a esta organización como tal. ¿Cuáles son esos instrumentos archivísticos? Bueno, en primer lugar tenemos las TRD o las tablas de retención documental. ¿Qué compone las tablas de retención documental? Pues es un listado de series y tipos de documentos con tiempo de permanencia asignado. Aquí hay que tener en cuenta qué tipo de documento es el que estamos almacenando o guardando, y dependiendo de ese tipo de documento, del carácter de ese documento, de la importancia que tenga ese documento para la organización, de esta manera vamos a poder tener un criterio para guardar ese documento por un tiempo o espacio de tiempo determinado. Luego tenemos el ID o inventario documental. Aquí en el inventario documental se hace la recuperación de la información de las series y los asuntos de una manera precisa y exacta del fondo documental. Luego tenemos el cuadro de clasificación documental. En el cuadro de clasificación documental se refleja la jerarquía dada a los documentos, a todos los documentos producidos por la organización. Tenemos luego el PINAR. El PINAR es el Plan Institucional de Archivos de la entidad. En el PINAR se encarga de hacer toda la planeación de la actividad archivística, pero esta actividad archivística no es solo, o esta planeación no es solo enfocada a las actividades archivísticas, sino que se quiere articular también con los planes y proyectos estratégicos de la organización o institución. Luego tenemos el PGD, que es el Programa de Gestión Documental. En el PGD nos vamos a encontrar con la fórmula para el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos. Luego tenemos el MR. El MR es el modelo de requisitos para el GDE, que es la gestión de documentos electrónicos. En el MR se formulan las funciones y no funciones de la gestión de los documentos electrónicos. Luego aparece el TCA, que es las tablas de control de acceso. Aquí se identifican las condiciones de acceso y las restricciones de la documentación, pues teniendo en cuenta que hay algunas organizaciones las cuales tienen toda la producción intelectual o toda la producción de información abierta al público. En algunos casos estos documentos necesitan que se maneje un criterio de acceso a los mismos, que los usuarios, así como tienen el derecho al acceso a la información, también sepan que hay un tipo de información a la cual no se puede dejar tan abierta al público o que en alguna parte está restringido el acceso por motivos que ya son criterio de la organización o porque son documentos los cuales poseen información que solo se debe manejar en la organización como tal. Y por último tenemos los bancos terminológicos o el BT. ¿Qué permiten los bancos terminológicos? Permiten la normalización total de las series, subseries y tipos documentales. ¿Esto para qué se hace? Para poder estructurar el lenguaje y la terminología de una manera coordinada. ¿Qué diferencia existe entre cada uno, podemos decir, entre cada uno de estos instrumentos archivísticos? Bueno, podemos empezar por decir que cada uno forma parte
de las fases, de cada una de las fases involucradas dentro de la política de gestión documental, ya que pues tenemos que la gestión documental, para que se desarrolle de manera adecuada y óptima, necesita tener unas fases, y cada una de esas fases desarrolla unas tareas o actividades puntuales. Por eso los instrumentos, o cada uno de los instrumentos archivísticos, encaja en cada una de esas fases. Cada instrumento, por ende, tiene una misión dentro de la gestión documental. ¿Cuál es esa misión? Es dependiendo en qué tipo de fase de la gestión documental se va o se desarrolla en ese momento. También digamos que los instrumentos están enmarcados por diferentes normativas, de acuerdo a las disposiciones legales de las entidades públicas o privadas. Cabe recordar que pues, las leyes, normas, decretos y todo tipo de reglamentaciones no son iguales. Hay algunas que son puntual y específicamente direccionadas para los instrumentos archivísticos, para cada uno de ellos. Con esto podemos entender que no todas las normas, códigos, leyes y también regulaciones abarcan a todos los instrumentos archivísticos, sino que cada uno tiene una normativa. ¿Qué función cumplen? Bueno, aquí hay que empezar a explicar que a partir de que en un fondo documental se tenga la necesidad de organizar totalmente la producción institucional, su historia como tal, a partir de que se haga una valoración documental, se debe entender que la función de los instrumentos archivísticos es la de servir como engranaje. ¿Engranaje para qué? Engranaje de los diferentes procesos que se llevan a cabo para la elaboración de la gestión documental, que está estipulada por la entidad de organización. Además, sustentan la función archivística de cada una de las etapas. Como ya lo habíamos visto anteriormente, cada instrumento archivístico tiene una función o una misión dentro de la gestión documental. En el marco normativo, anteriormente hablábamos de que los instrumentos archivísticos estaban enmarcados en unas normas. Este es el marco normativo para las TVD o las tablas de valoración documental. Primero tenemos el decreto 2578 del 2012, que en su capítulo 2 habla sobre la evaluación de documentos de archivo. En el artículo 22 puntualmente se hace mención a la elaboración y aprobación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El resultado del proceso de valoración de los documentos de archivo que se realicen en las entidades públicas o las privadas que cumplen las funciones públicas. Tenemos el acuerdo 004 del 2013, el cual completamente en su totalidad se reglamentan los decretos 2578 y 2609 del 2012, donde se modifican los procedimientos para la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Tenemos el decreto 2609 del 2012, donde en su artículo 8 sobre los instrumentos archivísticos se aclara, en el artículo número 8 se exponen cuáles son los instrumentos archivísticos. En el artículo número 16 se habla sobre las generalidades del sistema de gestión documental y puntualmente en el parágrafo B se establecen los plazos de conservación y eliminación para la información y valoración documental. En el punto C también del decreto 2609 del 2012 se habla sobre la ejecución de los procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o tablas de retención documental o las TVD, tablas de valoración documental. Y por último tenemos el acuerdo 002 del 2004, en el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Eso en cuanto a la parte normativa. Pero ¿cuáles son los pasos para la elaboración de las TVD o las tablas de valoración documental?
En primer lugar tenemos la recopilación de la información institucional y las fuentes documentales. Aquí hablamos sobre toda la propiedad intelectual de la institución o todos los documentos que han ingresado a la institución de acuerdo a cada uno de los procesos y procedimientos que se lleven a cabo por las oficinas, dependencias o de entidades que funcionan dentro de una organización. Cuando hablamos de las fuentes documentales, allí podemos hablar de las fuentes primarias o secundarias. En las fuentes primarias ya sabemos que las fuentes primarias son aquellas que de donde la información viene puntualmente o directamente del productor, y las secundarias cuando ya tenemos documentos que han sido producidos por otras entidades o por otros productores con los cuales no tenemos un contacto directo. Luego se pasa a elaborar los cuadros de clasificación por cada una de las etapas por las cuales ha evolucionado la institución. Aquí hay que tener en cuenta que se debe especificar todos los cambios que ha tenido la institución en diferentes años, cuáles son esos cambios que ha tenido la institución, y reflejar eso dentro de los cuadros de clasificación documental, dándole una jerarquía a todos esos documentos o información que hemos recopilado. Luego tenemos una valoración documental. La valoración documental no es que nosotros pongamos un visto bueno o una X dando eliminación o dando el guardar un documento o preservar un documento. La valoración documental encierra una serie de actividades con las cuales nosotros vamos a analizar de manera profunda los documentos. Se trata de que sepamos completamente no solo la raíz del documento, sino el medio en el que el documento se manipula, el medio en el que el documento se guarda, también los espacios que se tienen previstos para el almacenamiento o la conservación de estos documentos. Luego tenemos la elaboración ya de los cuadros de clasificación. Elaborar un inventario de documentos. Cuando elaboramos un inventario de documentos tenemos en cuenta ya la parte cuantitativa del proceso de elaboración. Cuánta información tenemos, cuánto flujo de información se maneja en la organización. De esta manera también podemos tener los criterios para eliminar todos esos documentos los cuales no están en un estado óptimo, hablando de su parte física, están muy deteriorados, así que durante el inventario de documentos podemos hacer esa tarea. Establecemos los años o el tiempo de retención de las series o asuntos en el archivo central. De acuerdo, como lo hablaba anteriormente, cuando explicábamos los instrumentos archivísticos, tener en cuenta qué tipo de documento es, cuál es la importancia de ese documento para la institución o organización, y de esa manera vamos a poder determinar cuál es el tiempo que va a estar ese documento allí. Por último, establecemos ya la disposición final. Ya en esta parte tenemos estructurada la tabla de valoración documental. Ya una vez tenemos series, subseries, y también tenemos específicamente los asuntos de los documentos, pasamos a hacer todo el trabajo de la elaboración de la tabla de valoración documental, teniendo en cuenta la codificación de estos documentos, cómo van a estar expuestos dentro de la tabla de valoración, de qué manera vamos a asignar la información a la tabla de los documentos, los cuales ya tenemos previamente organizados con los aspectos de los cuadros de clasificación, y haber hecho una evaluación cualitativa y cuantitativa de esta información. Para la presentación de la tabla de valoración documental se debe tener en cuenta elaborar la propuesta de la tabla de valoración documental para cada uno de las unidades administrativas en el fondo, ¿sí? También sugerir el plazo de retención de las series y subseries documentales, pero esta tabla debe ser sustentada y presentada ante el comité del archivo de la entidad, llámese Secretaría General en algunos casos,
los cuales deben evaluar esa tabla y posteriormente dar una aprobación. Bueno, continuando con la exposición, vamos al punto de la implementación de las tablas de valoración documental. ¿Qué hay que tener en cuenta en este punto? Aquí hay que tener en cuenta que una vez aprobadas las tablas de valoración documental, se procede a la aplicación y inmediatamente empiezan a operar a partir del archivo central o histórico. Pero se deben tener unas instancias en cuenta también para su operación. ¿Qué se debe tener en cuenta para empezar a operar las tablas de retención documental? Digamos que en los fondos acumulados esta es una tarea que arranca, así que el factor humano es muy importante. Por ende, la capacitación como primer punto es el inicio de la implementación. La capacitación en cuanto a la aplicación de las tablas de valoración documental en todo lo que tiene que ver con cómo se asigna la información dentro de las tablas de valoración documental, qué debe tener en cuenta el funcionario o la persona encargada de elaborar las tablas de valoración documental, de qué manera la información va a estar allí consignada y también cómo se debe interpretar esa información allí, teniendo en cuenta series, subseries, también la codificación que llevan los documentos. Así que la capacitación es muy importante porque este es el punto de partida para que los funcionarios o los archivistas hagan un seguimiento adecuado de las tablas de valoración. Luego seguimos con una selección. En la selección, pues tenemos en cuenta retirar la documentación que ha perdido valor, el valor primario, que no posee valor secundario, acorde con las tablas de valoración documental. Luego sigue la foliación. Ya tenemos unos documentos los cuales son los que tienen la pertinencia o son los con los cuales hemos tenido el criterio de análisis. Ya empezamos a hacer una organización en cada uno de los folios. Pasamos a la eliminación, que se realiza en la elaboración de los inventarios. Cuando hablábamos un poco del ID, del ID, que es el inventario documental, hablábamos que allí, además de que se recupera información, también en ese momento, que es el momento del inventario, podemos decidir eliminar todos aquellos documentos los cuales no tienen los criterios físicos o los criterios de contenido para ser conservados. La preparación física de la documentación a conservar. Aquí tenemos ya los temas de la limpieza, se retira todo tipo de material metálico y se sustituyen las unidades de conservación. Tenemos en cuenta el espacio físico también acá, teniendo en cuenta de que los documentos deben ser almacenados o conservados en sitios adecuados, hablando de temperatura, hablando de humedad, y esos son aspectos también muy importantes. Y luego volvemos a nombrar el inventario por último, pero acá ya no es el inventario donde hacemos las tareas que ya hicimos en el anterior, sino que acá tenemos una actualización. En este inventario ya entramos a revisar si las tablas de valoración documental o los documentos que están allí necesitan ser actualizados, dependiendo eso sí de la necesidad que tenga la entidad como tal de hacer una actualización. Si han cambiado los procesos y procedimientos de las entidades, entonces es necesario hacer una actualización de las tablas de valoración documental, teniendo en cuenta de que hay cambios que ya son necesarios hacer. Ahora, todos estos aspectos son muy importantes, pero hay uno, digamos que es el que enmarca toda la actividad relacionada con las tablas de valoración documental. Y es que para poder hacer unas tablas de valoración documental debemos tener una valoración documental. La valoración documental tiene una función, una importancia y una incidencia en la elaboración de las tablas. Claro que sí, porque si no lo hacemos de manera idónea, consciente, no vamos a poder tener un proceso adecuado. ¿Cuál es la función entonces de la valoración documental? La función es darle un valor significativo por medio de un análisis profundo a los documentos, dando valores primarios y secundarios a la información contenida en ellos. No tanto a los soportes. Recordemos que acá lo más importante
lo que prima en un primer momento, en un primer contacto, es la información, es el contenido. Ya cuando hablamos de los soportes como tal, ya entramos a una etapa que puede ser una etapa secundaria dentro de la valoración. El propósito es reducir el desequilibrio planteado por la producción y acumulación documental. Tenemos en cuenta aquí cuánto es el flujo de información que se maneja en una organización, en una entidad. Por eso se presenta ese desequilibrio. Muchas veces tenemos demasiada documentación por allí flotando en los archivos. Entonces, en medio de esa valoración, tomamos todos esos documentos, los cuales aún no tienen un destino ni un orden, y les damos una ubicación. ¿Por qué es importante la valoración documental? Es importante porque nos permite determinar muchos aspectos y características de los documentos, como la edad, periodo de conservación. También es importante porque acá optimizamos los recursos físicos y humanos para el tratamiento y disposición. También nos permite determinar cuál es el flujo de información y acceso a la misma información como tal. Aquí abarcamos un poco también lo de algunos instrumentos archivísticos como el TCA, cuando hablamos de acceso. Y en cuanto a el manejo de los recursos físicos, recordemos que en el punto anterior, sobre ya la implementación de las tablas de valoración, hablábamos sobre la conservación de los documentos y que los espacios físicos son muy importantes, teniendo en cuenta de qué manera los vamos a conservar. ¿Y cuál es la incidencia de la valoración documental dentro de las tablas de valoración? Bueno, la incidencia es que una valoración documental nos va a permitir encontrar y desarrollar puntualmente, con más criterio, todo lo relacionado con la información y lo que se requiere para consignar la información dentro de las tablas de valoración documental como tal. Si nosotros hacemos una valoración documental de manera pertinente, con idoneidad, con un análisis profundo, esto se va a ver reflejado una vez consignemos esa información dentro de las tablas de valoración documental. Si nosotros no nos enfocamos en analizar los documentos como tal, no vamos a tener una tabla de valoración documental completa o clara. Ahora, una vez tenemos esas tablas de valoración documental listas, ¿cuáles son los entregables y los pasos a seguir para la presentación y aprobación de las tablas por parte del Archivo General de la Nación? Bueno, aquí hablamos ya de una aprobación por parte del Comité del Archivo de la Secretaría General. Ese comité envía esas tablas de valoración al Comité Evaluador del Archivo General de la Nación. Si se deben realizar ajustes, se realizan los ajustes sugeridos por el AGN o Archivo General de la Nación. Los ajustes fueron hechos y hay una aprobación por parte del Archivo General de la Nación, entonces se expide el acuerdo de aprobación de las tablas de valoración por parte del Archivo General de la Nación. Y con esta aprobación también se expide la resolución de la adopción de las tablas de valoración, la cual también la expide el Archivo General de la Nación. Los requisitos que se demandan por parte del Archivo General de la Nación o que están establecidos como requisitos son el organigrama por cada periodo en el que se dividen las tablas de valoración documental, las disposiciones legales, actos administrativos y otras normas relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad. Aquí entran los acuerdos, decretos y resoluciones de la entidad. Inventarios en su estado natural. Aquí hay que tener en cuenta el acuerdo 038 del 2002 del Archivo General de la Nación por cada periodo y discriminado por dependencia. Los cuadros de clasificación documental de cada periodo. La propuesta de las tablas de valoración documental deben presentar una introducción donde se explique cuál fue la metodología utilizada para elaborar las tablas de valoración documental. El acta del comité de archivo de la entidad avalando las tablas. Sabemos que antes de mandarlas a la AGN nosotros tenemos que
pasarlas a que la evalúe la entidad o la Secretaría General de la organización. Luego de esa aprobación hacemos el trámite con el Archivo General de la Nación. Y por último, la comunicación de la entidad remitiendo las tablas de valoración documental al secretario del Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación. Bueno, espero que esta información haya sido muy útil. Ha sido una actividad en la cual el aprendizaje ha sido completo. Muchas gracias a todos.